Buen día a todos, en este video vamos a ver cómo descargar e instalar VS Code para utilizarlo con Python. Entonces ingresamos al navegador de internet, ponemos VS Code, download o descargar, lo ponemos y vamos a ingresar al que dice download Visual Studio Code. Ingresamos a esa opción y nos fijamos aquí en la parte de arriba que diga codevisualstudio.com/download y descargamos la opción que sea compatible para nuestro sistema operativo. En mi caso es Windows 11 con la versión de 64 bits. Entonces le damos descargar y ahí nos va a descargar. Vamos a darle un momento a que termine. Una vez que haya terminado, le damos donde dice aquí en abrir en carpeta, y que antes de darle le damos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, y le damos que sí, esto para que tenga todos los privilegios, y le damos que aceptar. Entonces le damos a aceptar aquí, siguiente, y aquí lo pueden dejar en este directorio. Sin embargo, yo lo voy a cambiar para que se instale a todos los a los diferentes usuarios que hay en esa computadora en otro perfil. Entonces voy a instalarlo en disco local C, program files, en archivos de programa, program files, y aquí lo voy a instalar en esto donde está Python 3.14 que vimos en el video anterior. Entonces lo instalamos en el mismo directorio, le damos siguiente, aquí le damos siguiente. Aquí marcamos estas opciones para que nos cree un acceso directo y que abra los archivos con code, y le damos instalar. Entonces ahí se está instalando, vamos a darle un momento. Ok, ya terminó de instalarse, entonces le damos finalizar. Una vez finalizado, ya tenemos aquí lo que es el VS Code. Vamos a instalar una extensión para que sea más fácil la programación. Entonces le damos a escribir, le damos clic aquí a mano izquierda donde dice extensions o extensiones, la última opción que parecen como 4 cuadros, y escribimos Python y nos va a cargar ahí las opciones que hay. Que instalamos esta, la primera, installing, ahí se va a instalar, se va a comenzar a instalar. Ok, una vez que ya tengan instalado Python y la extensión, les va a aparecer aquí que hizo un install, quiere decir que ya está instalado. Entonces le pueden dar clic aquí a mano izquierda, la primera opción, y pueden darle donde dice open, y pueden darle en la parte donde dice open folder, y aquí podemos crear un folder nuevo. Voy a ponerle crear un nuevo folder. Entonces aquí creo una nueva carpeta, voy a ponerle Python 2, que tengo uno, y aquí le damos seleccionar folder, y aquí ya bueno, aquí le damos donde dice que confío en nuestros autores, y aquí ya tenemos una carpeta. Podemos crear un archivo, voy a ponerle hola.py, que es la extensión de Python, y ya aquí tenemos el primer archivo. Le damos print, voy a ponerle hola desde Python, que hay que ponerlo entre comillas, y para correrlo hay que darle clic aquí a este botón, dice run python file, y aquí nos va a aparecer la opción con lo que acabamos de hacer. Para guardarlo le damos control S o file save o control S. Aquí podemos hacer una variable x es igual a 10 y y es igual a input. Entonces ahí nos ayuda a seleccionar, ingrese un open folder. Si quieren abrir un folder, entonces le da a seleccionar folder y ahí ya lo va a abrir. Ok, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Muchas gracias, saludos.